En este rato que vamos a compartir vengo sobre todo a traeros tres ideas que son las que yo creo que en este tiempo nos puede dar tiempo a desarrollar. Una primera, entender que el año de la misericordia que estamos viviendo, este año jubilar, no es fruto del azar ni de la casualidad, sino que es parte de un análisis programático del Papa actual, del Papa Francisco, y que, de hecho, en esta palabra misericordia se puede entender gran parte de su pontificado. La segunda idea es que las famosas 14 obras de misericordia, las corporales y las espirituales, responden a un marco, a un contexto social histórico, y estamos en otro, y que quizá la comprensión de ese cambio nos puede ayudar a actualizar. Y en tercer lugar, lo que os sugiero es una posibilidad de actualización de estas obras de la misericordia, que significarían en el contexto actual bajo mi punto de vista. Esto es lo que quería compartir con vosotros. Y vamos a empezar por esta primera clave, entender cómo la misericordia no es fruto del azar, sino de una reflexión orquestada y programática. Van a hacer ya hace 3 años de la elección del Papa Francisco y en la ceremonia de entronización, en su primera homilía en público, dirigió unas palabras donde él intentaba explicar el alcance y el significado de su escudo. Él explicaba en el escudo que, bueno, primero pues sabemos también por otras fuentes que este es el que utilizaba él también como arzobispo en su etapa en Buenos Aires. Lo único que ha cambiado, digamos, es la estructura formal que hace que un escudo episcopal pase a ser de un santo padre, ¿no? Bueno, pues tenemos el escudo de los jesuitas en el centro del campo de este escudo y debajo 2 símbolos. El de la izquierda es una estrella de 5 puntas que en heráldica religiosa se refiere a la figura de María, y a la derecha una flor de nardo que, sobre todo en el ámbito mediterráneo, en la imaginería católica, se refiere a la figura de San José. Así nos hacía ver que este escudo refleja su profunda devoción por la Sagrada Familia. Y en esta homilía explicaba el porqué. El motivo de esta devoción por la Sagrada Familia viene por muchas circunstancias, pero sobre todo por uno en concreto, y es el cuidado dispensado al Hijo de Dios. La Sagrada Familia es la encargada y la responsable del cuidado. Esta es una palabra programática dentro del Papa Francisco que después ha ido apareciendo con mayor insistencia. De hecho, en esta misma homilía nos recordaba que el cuidado tenía que tener 3 dimensiones. Cuidado de uno mismo, cuidado de los demás, y donde alguien podría pensar que se estaría refiriendo al pasaje de Mateo, y la tercera dimensión sería el cuidado de Dios. Sin embargo, aquí introdujo un elemento novedoso, porque hablaba de cuidado de uno mismo, cuidado de los demás y cuidado de la naturaleza. Fijaos que después hemos podido recibir, leer y disfrutar con la encíclica Laudato Si, pero podemos ahora con cierta perspectiva entender que esto no era una clave cualquiera, sino que estaba muy asentada en el pensamiento y en el bagaje del obispo Bergoglio, ahora desde esta fecha Papa Francisco. Días después, en el primer Ángelus que pronuncia, se refiere a una anécdota del cónclave donde habla de un libro que le ha llamado mucho la atención y que ha estado leyendo, que se lo ha dejado un amigo suyo, el cardenal Casper. El libro se titula La Misericordia. Y bueno, esta referencia pues dio mucha alegría a los editores del libro, porque podéis imaginar que automáticamente se convirtió en un bestseller de todos, porque todos querían participar de esta lectura del Papa durante el cónclave para entender en qué términos se situaba el Santo Padre. Fijaos que años después la convocatoria del Año Santo no es con cualquier tema, sino con el tema de la misericordia. Yo creo que esto nos permite afirmar que hay 3 palabras especialmente importantes dentro del pontificado del Papa Francisco que se podrían sintetizar en cuidado, misericordia y casa común, como él luego ha querido bautizarlo en Laudato Si. Son 3 propuestas que a mí me parecen muy interesantes y que desde luego suponen un marco para poder entender el alcance de este año jubilar y las pretensiones que el Papa tiene en relación con la misericordia. Así que esta es la primera idea que quería transmitiros. No estamos celebrando un año cualquiera, no es fruto del azar, sino que es fruto de una reflexión donde el Papa intenta localizar cuáles son los elementos que la Iglesia necesita en el mundo actual. Y a su modo de ver, la carta de presentación de la Iglesia tiene que pasar por una institución basada en el cuidado, tiene que pasar por una institución
que dinamiza, que transmite la misericordia y pasa por una institución, la Iglesia, muy preocupada por la casa común. Estas son las tres claves. La segunda reflexión tiene que ver con lo que significan las 14 obras de misericordia y los cambios que se han operado desde la Iglesia antigua hasta la actual. Fundamentalmente lo voy a centrar en tres. Yo creo que hay tres grandes cambios imprescindibles para poder actualizar este tema de las obras de la misericordia. Bueno, lo primero que tenemos que afirmar es que la colección de 14 obras como tales no aparecen en un pasaje bíblico. No hay un pasaje, por ejemplo, como el capítulo de Isaías, donde se habla de los 7 dones del Espíritu. No hay un pasaje donde se hable de 14 obras de misericordia. Si bien es verdad que las 14 obras que conocemos, las corporales y espirituales, tienen raíces bíblicas y se pueden encontrar textos donde fundamentar la naturaleza de cada una de ellas, ¿no? Pero también es verdad que hay otras claves sugeridas por la Biblia que no están en esas 14. Por ejemplo, el derecho a la rebusca, que es esta práctica del mundo agrícola, donde se permite a las personas más vulnerables, según la Biblia, la viuda, el pobre, el huérfano y el extranjero, se le permite pasar al campo en el cual poder volver a recoger el grano que no ha sido recogido por el dueño, ¿no? Tampoco está en las 14 obras de misericordia la redistribución de territorios que se prevé en el Levítico para el año jubilar. Las 14 obras acaban siendo cristalizadas en la obra de Santo Tomás de Aquino, aunque ya tenemos referencia de esta división entre corporales y espirituales en las etimologías de San Isidoro. Incluso los especialistas en historia de la Iglesia sitúan el origen de las corporales más bien en los padres occidentales, en los santos padres de Occidente, y las espirituales más bien en los padres de Oriente. En cualquier caso, fijaos que se utiliza un número simbólico, que es el 7. 7 en la Biblia significa plenitud, lo cual significa que las obras de misericordia tienen como objeto, en el fondo, lograr la plenitud del creyente o expresar su plenitud. Pero cuando se utiliza el número 7 se está haciendo de forma simbólica. De hecho, son 14 porque partimos de un concepto antropológico dualista. La persona es cuerpo y alma. Luego necesitamos 7 para el cuerpo y 7 para el alma, que suman 14. Pablo de Tarso no plantea su antropología en términos dualistas. De hecho, él habla más bien de una concepción de la persona en términos de psique, soma y sige. Soma es la parte corporal, pero psique soma, psique y sige. Sige y psique se refieren más bien a la parte racional y a la parte que diríamos hoy emocional, ¿no? Así que si hubiéramos seguido la tradición más paulina, no tendríamos que hablar de 14 obras de la misericordia, sino de 21. Este es un primer cambio. Ya no hablamos de las personas en términos de cuerpo y de alma, ni tampoco hablamos de la persona en 3 dimensiones. Ahora hablamos en términos de inteligencias múltiples, la multidimensionalidad de la persona. Bueno, si siguiéramos, luego lo veremos, la clasificación de Gardner, que habla de 8 inteligencias, pues haceos cargo que tendríamos que hacer 7 por 8, 56 obras de misericordia. Bueno, en el fondo, lo que intenta expresar el número 7 es que la fe está llamada a expresarse en plenitud y a inundar todas las dimensiones de la persona. Que la fe no es un elemento accesorio, sino que tiene que expresarse en todos los matices que componen nuestra personalidad. Este es el mensaje que yo creo que además debemos mantener y recuperar. Así que esta es la clasificación que se nos ofrece para las obras corporales. Visitar al enfermo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. Quedaos con esta clave. Estas 7 las vamos a seguir manejando, vamos a seguir hablando de estas obras, pero si os fijáis, responden a lo que en teología llamaríamos una dimensión asistencialista, es decir, la atención a las primeras necesidades de la persona. Y siguen siendo imprescindibles. Seguimos teniendo preocupación por los hambrientos, por los sedientos, por las personas que están en los hospitales, por los desnudos. Dicho esto, es posible que esta clasificación que nos ofrece Santo Tomás responda a un contexto histórico en el que ha habido variaciones. De momento, insisto, una como poco, y es que ya no hablamos de la persona en términos de cuerpo y de alma, ¿no? Pero sí que es cierto que en el fondo las obras de misericordia recogen una tensión que está muy presente en el ámbito bíblico y que sigue siendo importante. ¿Cómo equilibrar
la dimensión de fe con la dimensión práctica. En otros términos bíblicos, si queréis, cómo equilibrar la dimensión de Marta y de María, diría Lucas, ¿no? Juan lo expresa en otros términos. De hecho, Juan nos cuenta la última cena no en términos de cómo se consagra el pan y el vino, como hacen Lucas, Mateo o Marcos, sino que él se centra más bien en el gesto de la cena de la Gadá judía del lavatorio de los pies. El contexto es el mismo, es la nueva alianza, pero donde Mateo, Marcos y Lucas se centran más bien en el aspecto sacramental de esa nueva alianza, Juan lo que quiere es expresar la importancia que esta nueva alianza tiene en términos de caridad y de servicio. Si uno lee la carta a los romanos, podría acabar concluyendo erróneamente que lo importante es la fe y que las obras son secundarias. Si se lee la carta de Santiago, podría concluir lo contrario. Esta tensión es la que intentan recoger las obras de misericordia. Entender que no puede haber una escisión entre la dimensión más espiritual, más sensible de la fe, con aquella que supone una expresión de esas convicciones y de esas prácticas arraigadas en el corazón. Pero insisto, 3 cambios que ya anticipo en titulares. El primero, la persona ya no la comprendemos en términos dualistas. La segunda, ha cambiado la comprensión de lo que significa la Iglesia dentro del mundo contemporáneo. Ese es un gran cambio. Vamos a profundizar ahora en él. Lo vamos a hacer centrándonos en 3 textos seleccionados de todos los posibles, que tienen como protagonistas a Juan XXIII, a Pablo VI y posteriormente a Benedicto XVI. En ellos yo creo que se opera un profundo cambio que todos conocemos, pero en cuyas conclusiones aún hay mucho por hacer. Este texto corresponde a Pacem in Terris. Es una encíclica especialmente importante en teología por 2 razones. Primero, porque intenta responder a la crisis de los misiles en los preámbulos del concilio, en los primeros albores de ese periodo. Recordáis aquel acontecimiento con el despliegue de cabezas nucleares en la isla de Cuba, con capacidad de generar una amenaza objetiva sobre el territorio estadounidense, y un momento en el que muchos tienen el miedo fundado de que se pueda desatar una tercera guerra mundial, y ahora además con armamento nuclear, ¿no? El Papa sale al paso de este conflicto tratando de ofrecer una alternativa a este clima de conflicto, ratificando la necesidad de los derechos humanos y centrándose en un aspecto que es muy interesante. Todos los papas anteriores habían hablado del bien común y planteaban que la sociedad no se puede entender si no es en orientación al bien común. El bien común sirve para entender los sacrificios y los esfuerzos de una familia. El bien común sirve para entender los esfuerzos, las orientaciones, las decisiones de una comunidad, de un pueblo, de una ciudad, pero también sirven para un país. La novedad que plantea Juan XXIII es que las relaciones entre los países en estas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, se han hecho tan intensas que ya no basta con hablar del bien común, sino que hay que hablar del bien común universal. Bueno, esta es una categoría que ya intuye Mater Magistra, pero que está especialmente desarrollada en esta encíclica, en Pacem in Terris. Existe el bien común universal. Esto sí que es novedoso. Pero claro, el bien común en la tradición de la moral social católica siempre se ha entendido asociado a la responsabilidad del Estado. La pregunta que Juan XXIII plantea ahora es, muy bien, ¿y si existe un bien común universal? ¿Quién es el que tiene que responsabilizarse de este bien común universal? ¿Cuál es la autoridad de este bien común universal? Previo a este número hay un largo tratado sobre las características que tendría que tener la autoridad mundial. Pero en estos números se centra más bien en la ONU. Y en este número en concreto se expresan estos términos. Deseamos pues vivamente que la Organización de las Naciones Unidas pueda ir acomodando cada vez mejor su estructura y sus organismos a la amplitud y nobleza de sus objetivos. Ojalá venga cuanto antes el tiempo en que esta organización pueda garantizar eficazmente los derechos del hombre, derechos que por brotar inmediatamente de la dignidad de la persona humana son universales, inviolables e inalienables. Tanto más cuanto que hoy los hombres, por participar cada vez más activamente en los asuntos públicos de sus respectivas naciones, siguen con creciente interés la vida de las otras y se hacen cada vez más conscientes de que pertenecen como miembros vivos a una comunidad mundial. Él no le llamó globalización, le llamó mundialización, pero intuyó el mundo en el que tú y yo estamos viviendo y en el que también estamos llamados a vivir nuestra fe. Fijaos en un detalle, porque en el fondo lo que está planteando Juan XXIII, para escándalo de no pocos círculos eclesiales de la época, es que la autoridad mundial no la va a ejercer el Papa.
La autoridad mundial es una ONU mejorada. Bueno, el segundo motivo de interés de esta encíclica no es solo el acontecimiento de la crisis de los misiles, sino que está escrita en abril del 63. En otoño del 62 se ha llevado a cabo la primera sesión del concilio, con resultados no muy halagüeños y donde más bien se ha expresado las dificultades en conciliar distintas sensibilidades respecto a qué es la Iglesia. El Papa ya sabe que está enfermo y que quedan pocas semanas de vida, como así fue. Incluso muchos técnicos hablan de esta encíclica como su testamento espiritual. En otros términos, yo creo que esta encíclica no sirve solo para acometer el problema de la violencia mundial, sino para entender por dónde quiere Juan XXIII que se oriente un concilio que posiblemente él ya intuye que no va a poder ver concluso. Es más, a su muerte, la primera pregunta que se plantea es si el concilio se va a llevar a cabo. Ya se había acabado el Vaticano I sin terminar. ¿Qué va a pasar con el Vaticano II? Esta encíclica nos habla de un elemento que recogerá posteriormente Gaudium et Spes y al que se refiere la Constitución Pastoral con un nombre técnico, autonomía de la realidad. Bueno, esto es algo que para ti y para mí puede ser algo cotidiano, normal, que no suponga especial novedad, pero en el concilio esto sí que es novedoso. La concepción de que el mundo sea autónomo, de que la autonomía sea contemplada por la Iglesia como algo positivo, el que la autonomía de la realidad hable de los márgenes que tiene la ciencia, que la ciencia sea autónoma, que la política sea autónoma, que la economía sea autónoma, supone un cambio copernicano en la forma de entender qué es la evangelización, qué es la Iglesia y a qué se puede aspirar desde ello. Pues los cardenales quisieron que el concilio siguiera. Esto ya lo decidieron en el momento en el que el elegido como sucesor de Juan XXIII fuera Montini, Pablo VI, uno de sus principales asesores en la primera sesión. De hecho, la encíclica programática de Pablo VI, escrita apenas unos meses después de Pacem in Terris, es decir, en un intervalo muy corto, si en Pacem in Terris se insiste en la autonomía de la realidad, en esta encíclica, en Ecclesiam Suam, Pablo VI insiste en otro concepto, el diálogo. En el fondo, esta clave era necesaria para entender que si la realidad es autónoma, ¿cuál es el papel de la Iglesia ante una realidad autónoma? Y dice Pablo VI, el diálogo. Lo expresa en estos términos. He aquí, venerables hermanos, el origen trascendente del diálogo. Este origen está en la intención misma de Dios. La religión, por su naturaleza, es una relación entre Dios y el hombre. La oración expresa con diálogo esta relación. La revelación, es decir, la relación sobrenatural instaurada que Dios en persona ha tomado con la humanidad, puede ser representada como un diálogo en el cual el verbo de Dios se expresa en la encarnación y, por tanto, en el Evangelio. El coloquio paternal y santo, interrumpido entre Dios y el hombre a causa del pecado original, ha sido maravillosamente reanudado en el curso de la historia. La historia de la salvación narra precisamente este largo y variado diálogo que nace de Dios y teje con el hombre una admirable y múltiple conversación. Poniéndole un nombre incluso más sugerente todavía, Pablo VI tiene un discurso famosísimo ante la ONU, donde el Papa se presenta ante los dirigentes políticos como alguien representante de una institución experta en humanidad. De una forma simbólica está expresando ese reconocimiento de la autonomía de la realidad que ya había planteado Juan XXIII. La Iglesia no ejercerá el poder, será quien, como experta en humanidad, quien pueda ofrecer luz y orientación a una realidad que de suyo es autónoma. Las implicaciones de esta postura yo creo que todavía están por vivir en toda su profundidad, pero tienen implicaciones muy concretas y en el ámbito de la pastoral y de la moral social ineludibles. El esfuerzo por traducir esta nueva forma de entender la Iglesia ante el mundo en el ámbito de las obras de misericordia creo que lo podemos encontrar en la segunda parte de Deus Caritas Est, encíclica también programática de Benedicto XVI, donde se plantea cómo se puede hablar del amor eros y del amor ágape, del amor que es entrega, al cual estaba muy arraigado en nuestra espiritualidad, pero también de ese amor que es disfrute. En la segunda parte de la encíclica ofrece una especie de tratado de filosofía política y en este número nos ofrece una intuición que yo entiendo que es decisiva. Dice así: la Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado.
pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justicia, esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien. Las implicaciones de este planteamiento yo creo que son decisivas. Desde luego esto no supone negar que haya que seguir dedicándose a atender al desnudo, a dar de comer al hambriento, a dar de beber al sediento. Pero en esta nueva lógica se entiende que esta es una tarea que de suyo compete a la política, no a la Iglesia. La política, la autoridad, la autonomía de la realidad es la que tiene que dotar de los mínimos vitales que quedaban recogidos en estas obras de la misericordia corporales y que ahora se entienden como concepto de la justicia social, entendida dentro del marco político. Es más, si os fijáis, lo que plantea Benedicto XVI como especialmente original para la Iglesia no es tanto el acometer estas tareas, sino reclamarlas desde el Estado. Y otra función, disertar racionalmente sobre estas nuevas cuestiones y despertar las fuerzas espirituales. Si queréis, yo creo que lo que está haciendo en definitiva Benedicto XVI es distinguir tres planos de intervención. Hay un primer plano que es contribuir al desarrollo de la justicia desde la argumentación racional. Foros, debates, presencia de cristianos en el ámbito de las ciencias, de la política, de la economía. Un segundo plano tiene que ver con despertar fuerzas espirituales. Este es un logro que yo creo que está realizando el Papa Francisco. Solo con el reconocimiento de su liderazgo, del valor, con todo el aplauso que está recibiendo por la comunidad humana, creyente o no creyente, esto es despertar fuerzas espirituales, ¿no? Sobre todo utiliza una lógica del signo. Y en tercer lugar, mantener esta dimensión de iglesia samaritana. Fijaos hasta qué punto esta lógica tiene implicaciones y tiene repercusiones hasta visibles. Yo utilizo mucho con los alumnos los escudos papales, porque en la cultura actual, como tienen mucho gusto los jóvenes por esto de los tatuajes y demás, esto de que el Papa también se exprese con un dibujo les parece una cosa muy interesante y, de hecho, casi prestan más atención a los escudos que a los datos biográficos del Papa y, bueno, pues así sirven para que se les haga más fácil el estudio, ¿no? Fijaos en el escudo del Papa Juan Pablo II, porque más allá del campo donde cada uno de ellos expresa sus inquietudes, hay un cambio que es especialmente significativo y que yo creo que avala esta tesis del gran cambio que se ha operado dentro de la Iglesia. Fijaos en este escudo que tiene dentro del campo la cruz con la M de María, expresando la devoción que tiene el Papa por la figura de la Madre de la Iglesia, las dos llaves, que aparecen en todos los escudos papales, y fijaos sobre todo en el sombrero que está por encima del escudo. Este es el escudo del Papa Benedicto XVI. Si hacemos una comparativa entre ambos, se puede observar hasta qué punto hay un cambio en la forma de plantearse estas cuestiones. Juan Pablo II todavía utiliza en el escudo la tiara, el símbolo medieval del Papa, con una triple corona, expresando que el poder procede de Dios y que se otorga por delegación directa en el Papa, y que el Papa, por delegación indirecta, lo puede llegar a conceder en ciertos márgenes sobre la autoridad civil. De esta forma, los dirigentes civiles saben que el poder depende de Dios y que a él le deben servicio a través del Papa. Pero también es verdad que para ser Papa basta con ser nombrado, basta con, entre comillas, obispo de Roma, de manera que también se puede utilizar otro símbolo. El símbolo es la mitra. Este es el símbolo que utilizó Benedicto XVI. Su escudo es una mitra. De hecho, esto generó cierta polémica porque incluso hubo quien pretendió sustituir en el escudo del Papa la mitra por la tiara. Y de hecho podéis incluso ver dos versiones del escudo, ¿no? Pero esta es la verdadera, esta es la oficial. Este es el escudo del Papa Benedicto XVI. Incluso cabría la pregunta, ¿esto también es casual? ¿Es fruto del azar? ¿Es un gusto estético del Papa Benedicto XVI? Fijaos de nuevo ahora en el escudo del Papa Francisco. Y como veis, vuelve a conservar la mitra. De hecho, nada más ser elegido Papa, él se presentó ante el pueblo de Roma diciendo: se han ido al otro lado del mundo a buscar al nuevo obispo de Roma. No se presentó ni siquiera como Papa, para aplauso y agradecimiento del pueblo italiano, que en este tipo de cosas es especialmente sensible, ¿no? Pero tiene una lectura muy interesante.
El obispo de Roma es verdad que tiene una función de magisterio y de pontificado sobre la Iglesia universal, pero no es lo mismo posicionarse como quien es heredero de la mitra o como quien es heredero de la tiara. Yo creo que simbólicamente expresa este profundo cambio. Las personas no son concebidas ya en términos de dualidad y, en segundo lugar, la Iglesia ya no se presenta como la que ejerce el poder, sino en un marco distinto de la autonomía de la realidad. Por tanto, los contenidos de las clásicas obras de la misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enterrar a los muertos, no dejan de ser sino objetivos que el Estado está llamado a cumplir. De hecho, en la mayoría de las democracias, por lo menos las más avanzadas, este tipo de necesidades están cubiertas. Y entonces reclamamos a cualquier Estado, con independencia de su orientación política, que sea capaz de otorgar una sanidad pública, una educación pública. Hablamos de renta mínima, ahora que estamos en estos debates de programas electorales y de programas de gobierno, renta mínima, distintas fórmulas. Pero en cualquier caso, si veis, está refiriéndose a los contenidos concretos que en la clasificación tradicional de Santo Tomás se especificaban como obras corporales. Yo creo que esto es un gran avance. En el fondo, también podríamos decir que las democracias contemporáneas se deben en gran parte a la espiritualidad católica, porque de ella pueden entender que el Estado, las estructuras estatales, tienen que hacerse cargo de las necesidades de las personas. Yo creo que es un cambio de estrategia. Insisto que esto no significa abandonar muchas de las tareas que la Iglesia sigue llevando a cabo. Y basta pasar por cualquier parroquia y por cualquier despacho de Cáritas para seguir tomando conciencia de que, lamentablemente, en sociedades como la nuestra, y eso que estaremos entre las 20 más desarrolladas, por no ser más ambicioso, todavía sigue haciendo falta el dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, y de hecho la Iglesia lo sigue haciendo. Pero ya no lo sigue haciendo como contenido propio, sino como contenido temporal. Esto es una exigencia del Estado y la Iglesia acomete estas tareas como Iglesia samaritana, como una clave simbólica, donde se mezcla la atención a la dignidad de las personas como primer elemento, pero también cierto carácter profético de denuncia. Oiga, esto le corresponde a usted, esto es del Estado, esto corresponde a la autonomía de la realidad. Desde este punto de vista, creo que podemos afrontar un replanteamiento de lo que significan las obras de misericordia sin abandonar este valor simbólico del 7, sin renunciar tampoco a que en situaciones concretas la Iglesia tiene que ser samaritana, y cuando digo samaritana me expreso al esfuerzo por atender necesidades imperiosas, pero que en esta nueva lógica, en esta nueva comprensión de qué es la Iglesia y cómo posicionarse ante la realidad, quizá lo que clásicamente llamábamos obras de la misericordia nos pueda plantear unos horizontes algo más ambiciosos incluso, desde luego en el marco de entender que los Estados son los responsables de asegurar los mínimos vitales para sus ciudadanos. Y de otra forma es que no contribuimos al desarrollo y al avance de las sociedades. En la parroquia en la que yo sirvo ahora tenemos un programa de ayuda para personas que están en búsqueda de empleo. Le llamamos lanzadera de talento. Y muchos de los que han pasado por estos foros nos dan las gracias, nos dicen, os damos las gracias por lo que estáis haciendo. Y nosotros no les dejamos que nos den las gracias, porque no nos corresponde. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Es más, nos felicitan por la iniciativa. Pues no nos felicites, porque esto es un retroceso social. Que la Iglesia tenga que volver a asumir tareas y competencias que son del Estado, suplir a un funcionamiento que debería ser natural dentro del INE, pues no es ninguna buena noticia para el avance democrático. La Iglesia lo hace por samaritana, pero no es el modelo al que las propias sociedades aspiran dentro de este marco de la autonomía de la realidad. En esta tensión yo creo que podemos movernos para entender un replanteamiento de estas categorías. De hecho, dentro de este esfuerzo, yo sugiero seguir manteniendo el valor simbólico del 7, pero en un contexto que ahora es distinto, social, económico, político, en nuestro marco actual, yo creo que podríamos replantear obras de misericordia corporales, si por corporales se puede entender el vínculo de la fe en la expresión política, en la expresión social, en otros términos, ¿no? De hecho, me atrevo a sugeriros estos 7. Os los presento y voy a intentar describirlos, aunque sean mínimamente.
Una primera obra corporal tendría que ver con implicarse en el campo de la desigualdad social e incluso buscar la forma de aproximarse a lo que el Papa llama periferias e incluso aproximar a otros. La obra de misericordia en este nuevo contexto podría ser esa, aproximar a las personas a la experiencia de las periferias. En segundo lugar, obra de misericordia también es, en primer lugar, tener una postura crítica ante la realidad y contribuir a que otros puedan tenerla. Luego veremos las formas concretas. Una tercera pasaría por implicarnos en la reconstrucción de la sociedad civil. También os explicaré qué significa esto. Una cuarta, contribuir al desarrollo de la inteligencia espiritual y al lenguaje simbólico, algo a lo que estaréis acostumbrados si trabajáis en el ámbito de la educación, porque es de los temas que ahora están más en boga y más candentes. Una quinta, recuperar el horizonte utópico. Una sexta, implicarnos en el cuidado de la casa común, recogiendo las sugerencias y las reflexiones del Papa Francisco en Laudato Si, pero también comprometernos en una vivencia de un tiempo diferente. Ahora os explico en qué términos. Y por último, volver a hacer opción por los descartados. Utilizo esta expresión no pobres sino descartados porque responde también a la terminología que utiliza el Papa. Tanto en Evangelii Gaudium como en Laudato Si, él parte de la base de un análisis social que se puede ligar en torno a tres términos. Primero, la sociedad actual pasa por vivir un antropocentrismo desviado, dice el Papa en Laudato Si. El antropocentrismo no es negativo. Es decir, cuando hablamos de la atención personalizada a un alumno, eso es antropocentrismo. Significa que ponemos por delante a la persona y no a las estructuras. Cuando hablamos de atender a personas que están en situación de vulnerabilidad, eso es antropocentrismo. Estamos poniendo en el centro al antropos, a la persona, no a las estructuras, a los méritos o al pasado. El problema es que el antropocentrismo sea desviado. Para el Papa Francisco, el desvío procede de dos dinámicas. Una, la tecnocracia, es decir, poner en el centro de la sociedad no a la persona, sino a su capacidad tecnológica, y al mismo tiempo poner en el centro de la realidad no a la persona como tal, sino a la capacidad productiva de la persona, la eficacia de la persona. De forma que con estos parámetros el Papa es capaz de localizar quiénes son los que participan en la cultura del descarte. Es decir, los que no son productivos y no son eficaces quedan descartados. Por eso se refiere el Papa Francisco a los mayores, se refiere el Papa Francisco a los pequeños y se refiere el Papa Francisco a los pobres. Son personas que no entran dentro de esta lógica utilitarista del máximo beneficio y de la eficacia y por tanto quedan descartadas, dice el Papa, ¿no? Bueno, yo creo que simbólicamente podríamos recoger que en el fondo cuando Santo Tomás plantea esta doble clasificación, las 7 obras corporales, las 7 obras espirituales, al referirse a las corporales, en el fondo él está haciendo un balance de cuáles son los descartados de su época, de la época medieval. Y tenía toda la razón. Los desnudos, los enfermos, los moribundos que no eran enterrados, eran seguramente los descartados de su época. Pero si ahora asumimos que dentro del marco de la autonomía de la realidad hemos avanzado en legislaciones donde estos casos están, por lo menos en principio, teóricamente recogidos, entonces es cuando verdaderamente podemos plantearnos que las obras de misericordia tengan también otros tonos, ¿no? Vamos a ir con el primero. Asumir el interrogante de la desigualdad y aproximar a las experiencias de las periferias. Aquí os traigo el ejemplo de la ciudad en la que yo vivo ahora, una ciudad al norte de Madrid, a unos 20 kilómetros, que no existía hace 40 años. De hecho, las casas más antiguas no tienen más de 35. Responde no a una necesidad o una evolución histórica, sino a un plan de desarrollo urbanístico. Una ciudad en este sentido paradigmática. Completa el círculo de ciudades dormitorio de Madrid y está construida sobre la nada. O sea, lo que existía antes de esta ciudad, que ahora tiene unos 50.000 habitantes, eran pastos. No había un pueblo pequeño que creció, nada de esto. No existía Tres Cantos ni como emplazamiento siquiera. Bueno, es una ciudad muy curiosa, muy interesante y en la que a mí ahora mismo me toca servir y servir a la Iglesia. Tiene una tasa de natalidad altísima. Fue la primera de Europa hasta hace muy poquito tiempo, incluso la primera, bueno, por supuesto de España hasta hace menos tiempo. En torno a un 70% de titulaciones universitarias, una edad media por debajo de los 40 años,
Es decir, un perfil que no es el más cotidiano dentro de nuestra sociedad. La sitúan entre la cuarta y la quinta economía dentro de la Comunidad de Madrid, o sea, un nivel económico medio alto. Y en este contexto, desde luego, hay factores sociales que son curiosos. No existe pobreza estructural en Tres Cantos, como tal no existe. No hay una barriada pobre, no existe. No hay chabolas, no hay periferias, es decir, este concepto no existe. De hecho, los niveles de pobreza existen, pero tienen otras características distintas a los de otros entornos sociales, ¿no? La verdad es que es un paraíso para el bienestar. Yo a todos mis amigos que quieren tener hijos les digo, iros a Tres Cantos. O sea, no vais a encontrar ciudad con avenidas más amplias, parques, jardines, pero es verdad que es una burbuja social. Tan es así que esta otra foto es de un lugar al que yo tengo mucho cariño, está en Jaén, Linares, la segunda ciudad en importancia de la provincia. Y si en Tres Cantos la tasa de paro se sitúa en torno al 4,5%, en España está en torno al 23%, en Andalucía por encima del 30%, en Linares supera el 40%. Es una historia además de desigualdad social muy paradójica. Linares, en finales del XIX y principios del siglo XX, fue un exponente del bienestar económico. Tenían minas, de forma que tuvo consulado de Holanda y de Inglaterra, sede del Banco de España. 4 estaciones de trenes. Después se cerraron las minas y la prosperidad continuó porque se invirtió mucho en fabricación de automóviles. Pero después se cerraron aquellas factorías, de forma que la ciudad ha quedado en un absoluto desestructuración social y laboral, ¿no? Con todos los comercios y con todas las empresas que las grandes factorías tienen a su alrededor. Es una ciudad también llena de contrastes. Sigue manteniendo el núcleo donde se observa la gran riqueza y donde se observa también las grandes miserias. Estas fotos corresponden a un barrio que se llama El Cerrillo, cuyo origen es el pago del Ayuntamiento de Sevilla cuando se desmantela el barrio de las 3.000 viviendas con objeto de adecentar la ciudad para la Exposición Universal del 92. De manera que, por una decisión política, se trasladan una serie de familias de Sevilla a distintas ciudades de Andalucía al precio de un módico precio pagado entre ayuntamientos, ¿no? De hecho, se instala aquí como una especie de gueto social, hasta el punto que compite con otro barrio que se llama Rayanes, en el cual hay zonas donde la policía directamente no entra. Esto que veis aquí es la valla que separa el Cerrillo del resto de la ciudad, convenientemente instalada para que una persona de perfil no pueda pasar entre los barrotes. Es decir, es el símbolo de la exclusión social. De Tres Cantos a Linares se tarda 3 horas y media. 3 horas y media es la distancia entre una ciudad con un 4,5% de paro y en una ciudad por encima del 40% de paro. Este es el escándalo de la desigualdad que ahora mismo es imprescindible para poder enunciar cualquier discurso social. De hecho, es una clave de comprensión de los informes FOESA. No se puede entender la crisis no solo económica, sino social. Es posible que estemos construyendo un entramado social fundado en la desigualdad. Fijaros que en el discurso político actual de estos meses todos los partidos aceptan esta clave de la desigualdad. Después discreparán o discutirán sobre cómo gestionarla, pero la desigualdad parece irrenunciable. No es especialmente novedoso. Sobre esto ya nos alertó el Papa Pablo VI en Populorum Progressio. La única diferencia es que el Papa Pablo VI denunciaba la desigualdad entre países y ahora la desigualdad la tenemos dentro de nuestros propios estados, ¿no? Le tengo mucho cariño a esta ciudad porque es el lugar a donde llevamos a nuestros jóvenes en verano, precisamente como obra de la misericordia. Los niños siguen viviendo donde vivían, pero la obra de misericordia consiste en que los chicos de Tres Cantos, acostumbrados a una ciudad con 4,5% de paro, vuelven a sus casas con un bofetón existencial fruto de oler, vivir, ver entornos sociales que les parecen inimaginables y que están a 3 horas y media de sus casas. La pretensión de estas iniciativas pastorales es que los jóvenes a su vuelta valoren más el salón que tienen, que es donde pueden vivir 2 familias en este barrio, que no tienen la comida porque se acuerden de los niños que no la tienen a menudo, que puedan disfrutar y quejarse menos de comodidades en casa porque hay otros que no las tienen, y esto despierta una sensibilidad, un talante. A esto me refiero por nuevas obras de la misericordia. Desde luego hay que atender a los desnudos, a los sedientos, a los hambrientos de este barrio. Pero lo que hay que hacer en primer lugar es denunciar por qué la Junta de Gobierno de Andalucía y el Ayuntamiento en concreto no es capaz de dar soluciones, dado que hay una autonomía de la realidad. Dicho esto,
me descubro ante la Iglesia Samaritana de Linares, que desde Cáritas está haciendo una tarea extraordinaria. Pero obra de la misericordia también considero el acercar a la persona a estas periferias. Una segunda clave tendría que ver con leer críticamente la realidad. Hemos desarrollado mucho los medios de tecnología y ninguna generación ha tenido tanta información como esta. Pero espero que nadie se escandalice con este argumento. Desde luego es fruto de mi experiencia y a lo mejor incluso alguien podría discutirlo. Pero creo que ninguna generación ha tenido tan poca formación como esta. El contraste entre información y formación es verdaderamente abismal. Yo me dedico a dar clases de moral social y puedo constatar que estos son estadísticas privadas, no tienen otro valor, pero por estadística de cada 60 alumnos, solo 2 saben dar 2 o 3 nociones sobre los derechos humanos, solo 1 se ha leído alguna vez la Declaración, solo 1 ha leído alguna vez la Constitución española y prácticamente ninguno es capaz de distinguir qué significa democracia directa, indirecta, cuáles las funciones del Senado, cuáles lo son del Parlamento, qué es una ley, qué es una Constitución, qué significan competencias diferidas. La pregunta entonces es, al término de las clases del año pasado, una alumna me decía, es que no sé por qué me dejan votar. Y no le falta razón. La pregunta es, ¿cómo puede posicionarse alguien ante un entramado político tan complejo si no tiene suficientes elementos de juicio y de crítica, ¿no? Así que una de las obras de misericordia a las que yo me dedico ahora es a enviar a algunos de mis alumnos y a algunos de los jóvenes de mi parroquia noticias que les sirvan para entender. La única clave es, no son noticias donde haya un planteamiento de opinión. Sí, no entro en qué opina un partido u otro, eso es una tarea tuya, ¿no? Pablo VI insistió en que la misma experiencia de fe puede dar lugar a distintas opciones políticas y ese principio yo creo que es irrenunciable. Pero sí que puedas entender qué significa parlamento, qué significa, tendrás que tener elementos para discutir esto, ¿no? El cambio es copernicano en la forma de vivir. Sirvan estas imágenes para expresar hasta qué punto estamos en un mundo distinto y en el que las obras de misericordia yo creo que tienen otros alcances. Esta es una imagen de una de las calles que da a la Plaza de San Pedro, la víspera de la entronización, de la elección de Benedicto XVI, los fieles esperando la fumata blanca. Como veis, están todos, bueno, en cierta espera, en cierta expectativa, ¿no? Esto es 2005. 8 años después, en 2013, cuando Bergoglio sale al balcón del Vaticano, esto es lo que se encuentra. Toda la masa de fieles llenando la plaza de San Pedro y quizá él, desde arriba, podría intuir que lo que estaba pasando abajo es que los fieles estaban esperando con velas en un clima de oración o de vigilia, contribuyendo así al discernimiento dentro del cónclave sobre quién iba a ser el futuro Papa. Pero esta imagen no es real. La imagen real es esta. Esto es lo que estaba viendo el Papa desde el balcón del Vaticano. Estaba viendo la masa ingente de personas intentando capturar el momento a través de su cámara, a través de su iPad, a través de su móvil, a través de... Es un cambio radical en apenas 8 años y seguramente estemos en los ajustes necesarios para entender este concepto, ¿no? Despertar las fuerzas espirituales a través de las nuevas tecnologías, a través de los nuevos medios de comunicación. Una tarea irrenunciable para la Iglesia. Una tercera clave tendría que ver con reconstruir la sociedad civil. Traigo aquí imágenes de la Plaza del Sol durante la acampada del 15M. Un movimiento que no fue tampoco casual, sino que responde a una dinámica europea con origen en Dinamarca, con todo este movimiento incluso filosófico de los indignados, ¿no? Que luego tuvo su traducción en el norte de África en la famosa primavera árabe. Ahora, con cierta perspectiva, desde luego en la primavera árabe podemos hacer una evaluación de que los efectos no han sido todo lo esperanzadores que en ese momento se podía otorgar, ¿no? Y vivimos de aquella dinámica. Yo creo que esta dinámica tiene muchos elementos de interés. Denuncias sociales que yo creo que necesitan ser puestas en palabra, pero a mí me interesan sobre todo en esta tarde por una razón, y es que no dejan de ser la visibilización de la sociedad civil. Si me permitís la metáfora, yo esto se lo explico siempre a mis alumnos de la siguiente forma. Para que un coche funcione, tiene que haber motor. Después tiene que haber ocupantes, si no un coche se convierte en un trasto inútil. También hay que echarle combustible, pero el motor necesita aceite. Bueno, pues vamos a traducir eso. En las sociedades liberales, tal y como están contempladas desde Locke, desde Hobbes, desde Rousseau, que es la tradición que llega hasta nosotros en el contrato social,
Se da por hecho que las sociedades son espacios donde se busca la mayor libertad posible de los individuos. Son sistemas antropocéntricos. Tenemos que ampliar las libertades del individuo. La cuestión es que necesitamos un regulador, un árbitro para los intereses particulares. Entonces necesitamos una figura que regule eso. Le puedes llamar monarquía, le puedes llamar parlamento, le puedes llamar lo que quieras. Vamos a llamarle figura estatal. Así que tenemos los ciudadanos y la figura estatal. Bueno, entre ellos hay cierta tensión. Es como en casa con los padres y los hijos. Si los hijos son educados y se comportan bien, el aparato estatal, que son los padres, pues ponen menos normas. En el momento en el que el hijo manifiesta que no tiene suficiente educación para comportarse bien, los padres establecen más normas y se reduce el espacio privado, ¿no? Esto en mi parroquia los lunes se ve con mucha visibilidad. Hay lunes que el espacio estatal ha ocupado todo el privado porque el niño ha hecho alguna barbaridad y entonces de repente se queda sin espacio privado. Tiene castigado hasta los recreos. Bueno, este juego también es reproducible en la dinámica social, pero las sociedades liberales parten de la base de que junto al aparato estatal y la ciudadanía hace falta otro elemento que se llama sociedad civil. Bueno, la sociedad civil puede estar estructurada o ser espontánea. Las ONG son sociedad civil estructurada. La Iglesia en gran parte de las parroquias son sociedad civil estructurada. Los sindicatos son sociedad civil estructurada. Los partidos políticos en cierta medida podrían ser sociedad civil estructurada, por lo menos en algunas expresiones. El 15M es sociedad civil espontánea. Cuando luego el 15M se traduce en movimientos políticos concretos, pues va ganando en estructuración. Las sociedades liberales sin sociedad civil funcionan como los coches sin aceite, es decir, mientras dura el motor, pero no están concebidos para funcionar sin ello. Si analizamos las cifras de participación en el entorno de la crisis y en la actualidad, los datos son pavorosos. Los sindicatos han perdido gran parte de la relevancia y la significatividad social. Valoramos mucho las ONGs, pero los jóvenes no participan en ellas. La mayor expresión de participación social son los clubes deportivos. Pero hay un retroceso muy significativo en toda esta participación social y en la estructuración de la sociedad civil. Hay autores contemporáneos que hablan de crisis de civilidad, en el sentido de que se ha pasado de un Estado liberal que quería dar protagonismo al individuo a un Estado en el que el individuo es pasivo y espera que el Estado solvente los problemas y las dificultades que tiene. Bueno, creo que una obra de misericordia en el contexto actual, despertar las fuerzas espirituales, es también fomentar este espíritu de participación. Promover en la medida de lo posible en las comunidades eclesiales, en los ámbitos en los que nosotros tenemos influencia, que los padres vayan a las reuniones de padres de su colegio, que las juntas de vecinos no sean solo para la discusión de la pintura de la escalera o de cuál es la antena parabólica que se pone, sino que asuman otro tipo de tareas, las que tenían hace 30 o 40 años de dinamización de la sociedad, del barrio. Implicar, despertar la conciencia en las personas, despertar las fuerzas espirituales que hagan decir a un ciudadano: mi papel en la sociedad no puede ser solo pasivo, tiene que tener una implicación, dentro de las medidas de lo que yo puedo ofrecer, pero yo tengo que implicarme, comprometerme en las sociedades o en los espacios sociales en los que yo vivo. Una cuarta clave sería desarrollar la inteligencia espiritual y la capacidad simbólica. Este es un tema de especial desarrollo en la actualidad en el ámbito educativo. La inteligencia espiritual no es una cuestión que la Iglesia quiera proponer a las escuelas, más bien es fruto del desarrollo de teorías pedagógicas, incluso ahora cercanas a la neurociencia, donde se acepta en la literatura civil que las personas tenemos un comportamiento distinto, que tenemos más sistemas de los que teníamos previstos. Esta es una pregunta que yo siempre lanzo a mis alumnos para explicar esta cuestión. ¿Alguien duda de que estos sistemas estén presentes en las personas con independencia de su origen, de su cultura? Me miran con cara de asombro preguntando quién es el profesor este que les ha tocado para preguntar estas tonterías. Y efectivamente afirman que, claro, esto está presente en todos. La segunda pregunta es más compleja. ¿Y además de estos sistemas existen otros? Y suelen decir el lenguaje, las emociones, la identificación con la familia o con otros, el autoconcepto, la autoestima, y tienen razón. La pregunta que plantean estos pedagogos, especialmente desde el ámbito anglosajón, Zohar y Marshall, en España ha desarrollado este tema Torralba, es si no existe
otra facultad humana, a la que podemos llamar inteligencia espiritual. Si seguimos el esquema de Gardner de las inteligencias múltiples, no se trata de hablar de una novena inteligencia. Se trata más bien de entender y aceptar que cuando las inteligencias humanas funcionan de manera combinada, generan unos estados mentales y personales que nos distinguen de los animales. Y a esa experiencia le podemos llamar espiritual. Aquí espiritual no significa religiosa. La inteligencia espiritual se puede traducir en Islam, se puede traducir en judaísmo, se puede traducir en cristianismo, pero se puede traducir en budismo, que no es una religión, o se puede traducir en una espiritualidad, qué sé yo, agnóstica, si uno quiere. Se trata sobre todo de desarrollar y capacitar potencialidades dentro de la persona. Y esta inteligencia espiritual tiene una gramática que es el lenguaje simbólico. Para mí, obra de misericordia es desarrollar capacidades simbólicas en otros. Me explico. Los juegos de los niños actualmente pueden ser simbólicos o virtuales. Cuando yo era niño eran mayoritariamente simbólicos, ahora son mayoritariamente virtuales. Esta mañana yo les ponía el ejemplo de a ver a qué niño engañas ahora con un palo diciendo que vamos a conquistar una posición en un monte porque hay unos enemigos imaginarios, ¿no? Lo normal es que el niño me invite a su casa, ponga los altavoces conectados a su ordenador y de repente el ordenador, por un programa, por un juego, sea capaz de ponerte en mitad de un campo de batalla donde tiene la sensación de que te silban las balas por encima y por debajo. Y es muy divertido además, yo me lo paso muy bien con estos juegos. Pero son juegos virtuales, recrean la realidad, no la simbolizan. Sirva este ejemplo para expresar cómo con técnicas educativas se puede trabajar la virtualidad o se puede trabajar el aspecto simbólico. La inteligencia espiritual bebe de lo simbólico. A menos capacidad simbólica, menos inteligencia espiritual o más dificultades para acceder a ella. Y la inteligencia espiritual no nos interesa a nosotros solo como creyentes, sino como ciudadanos, porque no es solo lo que habilita a las personas para una experiencia religiosa, sino lo que hace que una persona pueda elaborar un duelo ante la pérdida de un ser querido. O es lo que hace que una persona pueda reconstruir su historia y su narración después de una quiebra por una fractura matrimonial. O es lo que hace que una persona pueda soñar con un mundo distinto y le invite esto a vivir en claves simbólicas, en asociacionismo, en sindicatos, en grupos que trabajan por un mundo mejor, pero por un mundo que solo podemos imaginar simbólicamente. Sin gramática simbólica castramos muchas de las capacidades y de las potencialidades de la persona. Una quinta obra de misericordia podría tener que ver con recuperar el horizonte utópico. Esta es una clave que a mí me parece especialmente preocupante. Me hago eco de las palabras del secretario actual de Cáritas, Sebastián Mora. En varias de sus conferencias insiste en este aspecto. Después de la crisis, la mayor pérdida no es la parte económica, que lo es, no es solo la ruptura del marco laboral, que lo es, sino sobre todo la pérdida de confianza y de esperanza que tienen los jóvenes. Decía él en relación con su hijo, mi hijo tiene más oportunidades que yo, pero tiene menos esperanza que yo. Desde luego tiene menos expectativas respecto a un futuro distinto, respecto a un mundo que pueda cambiarse. La palabra utopía a mí me llama mucho la atención y me parece especialmente significativa. Es un neologismo utilizado por Tomás Moro en una de sus obras para hacer una crítica a la Inglaterra de su tiempo y para hacer referencia a una isla imaginaria. Y a la isla es a la que pone el nombre de Utopía. La cuestión es de dónde procede este nombre, de dónde saca esta palabra. Y desde el punto de vista etimológico, utopía puede proceder de eutopos o puede proceder de utopos, y no es lo mismo. Eu es una partícula que en griego se refiere a lo bueno, así que utopía sería el lugar bueno. Y u es una partícula privativa, de manera que utopía sería el lugar que no existe. Esta ambigüedad está recogida por nuestra gramática y en el diccionario de la RAE, cuando buscas la palabra utopía, se describen estos términos. Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación. No queda claro si es realizable o no, pero en el momento actual parece que no. Utopos es el planteamiento nazi en la Segunda Guerra Mundial. Es un lugar que nunca iba a existir.
y que de hecho se convirtió en lo antagónico de lo bueno. El proyecto estalinista también fue utópico. Se buscaba un lugar, una clase, una nueva sociedad que costó más de 30 millones de muertos. Pero tampoco tenemos por qué renunciar a eutopos. Eutopos era el planteamiento de Luther King, que solo reivindicaba los derechos sociales para las personas de color en Estados Unidos. No sé siquiera si se planteaba la posibilidad de que una persona de color pudiera llegar a ser presidente del gobierno. Eutópico es lo que mueve la historia y lo que mueve las personas. De hecho, cuando las personas pierden utopías, cuando pierden lugares buenos a los que llegar, automáticamente pierden capacidades laborales, capacidades vitales incluso. Las personas mayores, cuando pierden utopías, cuando pierden ilusiones que alcanzar, aceleran su defunción. Porque necesitamos utopías para poder levantarnos, para poder activar nuestro espíritu. Despertar fuerzas espirituales es despertar utopías, lugares buenos a los que podemos llegar, lugares buenos por los que merece la pena comprometerse. A mí me parece que esta es una necesidad imperiosa en nuestra sociedad. Y también el discernimiento de lo que es eutópico y de lo que es utópico. Porque en esto nos jugamos mucho. Apostar por lo que va a ser utópico es contribuir a un desastre. Pero apostar por lo eutópico se puede convertir en una salvación para la persona. La sexta clave podría tener que ver con el cuidado de la casa común y el tiempo común. Me refiero sobre todo a lo segundo porque despierta especialmente mi interés. Uno de los términos que utiliza el Papa Francisco en Laudato Si para la descripción de la sociedad actual es que esta sociedad vive de la rapidación. Es una de estas palabras de estos neologismos que al Papa le gusta crear, ¿no? Como primerear, o como periferias, o como oler a oveja, pensando en los sacerdotes. Rapidación. No está mal el término. Rapidación es, bueno, pues mañana en las calles de Mallorca, cuando la gente vaya a trabajar y cuando vayan adelantándose por derecha y por izquierda, eso es rapidación. Las personas cruzando no por los pasos de cebra, sino por donde pilla para ahorrar 30 segundos, eso es rapidación. Las agendas llenas de tareas que hay que ir cumpliendo como si fuéramos autómatas, esto es rapidación. Se refiere por rapidación al exceso de actividades dentro del tiempo posible, a una vivencia del tiempo en unos términos casi depredadores, donde la única aspiración posible es a sobrevivir a él. Los griegos, para referirse al tiempo, utilizan 4 palabras. Nosotros las resumimos en tiempo, pero son 4 dimensiones. Este es un tema también muy interesante, pero simplemente lo enuncio. Hablan de cronos. Cronos es el tiempo cuantitativo. Cronos es 5 minutos, 1 hora, 1 día, 1 semana, 1 mes, eso es cronos. Pero es que el cronos, el tiempo, también tiene aspectos cualitativos. Hay horas que se nos hacen eternas y hay horas que pasan volando. Y para eso utilizan 3 términos. Utilizan el término aion, utilizan el término eschaton y utilizan también el término kairos. Y no es lo mismo. Cada uno de ellos tiene distintas versiones, positiva y negativa. En la versión positiva, aion supongo que será para vosotros el castillo de Belver o será el mar. Estas experiencias que nos hacen tomar conciencia de que hay cosas que nos anteceden y de que estarán después de nuestra vida y que nos hacen ver que las cosas no son para tanto, que nos ayudan a relativizar, a entender cuál es nuestro puesto. Esa es la versión positiva del aion. La versión negativa del aion es cuando las horas se hacen eternas y cuando hay algo tedioso que no acaba nunca, que parece que es que, espero que no esté rato, pero podría ser aion. Kairos también tiene una parte positiva. De hecho, en el Nuevo Testamento es utilizado como sinónimo de la experiencia del Espíritu. Kairos es el tiempo que se hace tan intenso que hace que perdamos la conciencia del tránsito del cronos. Kairos también tiene versiones peligrosas. Kairos es lo que buscamos en el tiempo libre, en el verano. Kairos es un viernes por la noche en cualquier ciudad. Los jóvenes lo que buscan es Kairos. A veces con razón, porque si no tienen utopías, pues lo único que pueden hacer es disfrutar con tal intensidad del tiempo que por lo menos les aleje de esas utopías con U que no pueden ser evitadas, ¿no? Eschaton tiene una parte negativa que nos genera miedo y que incluso a veces en la Iglesia hemos abusado de ella, con esta cuestión del cielo, del infierno. Pero Eschaton tiene también una parte positiva donde nos habla de que el tiempo va hacia alguna parte.
Dentro de poco celebraremos en Pascua con el cirio pascual, donde encontraremos en todas nuestras parroquias dos símbolos, el alfa y el omega, principio y fin. Eso es expresión del eschaton. No es solo aion, sino que es un aion que va a alguna parte, que conduce a algún sitio. Cuando el tiempo adquiere sentido es eschaton. Kairos, aion, eschaton, tres formas de vivir el tiempo. Yo creo que Obras de la Misericordia es proporcionar eschaton. Tiempos donde no se viva solo desde el cronos, sino desde un tiempo cualitativo, donde las cosas puedan ser aion en el sentido positivo, donde pueda ser kairos en el sentido positivo y eschaton en el sentido positivo. Por eso el Papa habla de la naturaleza en relación con esta clave del tiempo, ¿no? La naturaleza es lo que nos permite entender que no somos para tanto, que somos efímeros, que hay cosas que son aion. Al mismo tiempo, el disfrute que nos produce la naturaleza nos hace percibir el kairos. Y la naturaleza también nos orienta hacia un sentido, hacia una armonía de la que esperamos participar. Obras de la Misericordia en este sentido yo creo que es todo aquello que conduzca a que las personas puedan vivir un concepto de tiempo distinto y también a proporcionarnos ese tiempo. La última referencia es optar por los descartados, ya la he explicado en cierto modo. Sería recuperar esas 7 nociones que Santo Tomás empleaba, aquellos que no tienen los mínimos vitales para vivir. Y en este punto, permitidme que la última palabra tenga que tener como protagonista a los refugiados. Seguramente sean los descartados de la época. Bueno, no los descartados, los injustamente tratados. Yo me siento orgulloso de que la Iglesia haya pronunciado 2 mensajes el mismo martes, un día después del acuerdo firmado por los gobiernos europeos, con los que rechaza este acuerdo y donde plantea la denuncia de que es posible que se estén transgrediendo los derechos humanos. Porque es verdad que la Declaración del 48 no recoge el derecho a la emigración, pero sí que plantea con toda nitidez el derecho al refugio. Simplemente sirva como datos paradigmáticos el hecho de que en verano, en la primera convención que tienen los gobiernos europeos para tratar el tema de la avalancha de refugiados en Italia y en Grecia, a España se le propone la acogida de 4.000 y pico refugiados y solo nos comprometemos al número de 2.000. Después, en agosto, tenemos el efecto Ailán, el del Niño, y entonces en la segunda versión de esa reunión aceptamos 16.000. Es decir, paradójicamente aceptamos 8 veces más de lo que se había propuesto en un primer momento, ¿no? Pero aún con más criterio de denuncia. En noviembre se producen los atentados de París un viernes y el jueves se ha firmado en La Valeta un acuerdo entre los Estados europeos con objeto de dotar a un plan de intervención en el norte de África para tratar de ayudar a frenar los flujos migratorios generando desarrollo en esa zona. La propuesta inicial era para unos 3.800 millones de euros. Solo se firmaron 1.900. El lunes, la Unión Europea firmó un acuerdo con Turquía por valor de 8.000 millones de euros con objeto de que se convierta en el tapón y en la gendarmería de los refugiados. Es decir, 4 veces más de lo que estaba dispuesto a invertir en el desarrollo en el norte de África para dotar a las personas de los contenidos de estas obras de la misericordia, ¿no? Y en tercer lugar, sobre todo, el papel de la Iglesia no es el mismo después de un concilio que ha entendido la autonomía de la realidad. Los contenidos de las obras clásicas de la misericordia corresponden ahora al compromiso de la justicia de los Estados. La Iglesia acude a ellos en forma de iglesia samaritana, pero también quiere, y este ha sido mi intento y esta propuesta hoy, articular desde la reflexión racional y desde despertar las fuerzas espirituales una contribución a un mundo que puede ser más justo y que puede ser más ilusionante para todos. Muchas gracias.